no sé ¿Sí? levantar la mano acá. Él que me había pedido grabarlo. Eh, por las dudas, capaz que había sido tú, Gabriela, que me habías Sí, mandado fui un yo, mensaje. pero si usted iba a grabar, lo dijo usted. ¿O quiere Ah, que pero hagamos un repetido intentá por si mandármelo de acaso? vuelta, porque capaz que para seguridad no estaría mal que lo grabemos dos. Porque, a ver si puedes hacerme de vuelta el pedido. Ahí está, perfecto. Ahí te aprobé. Bien, bárbaro. Así lo tenemos por las dudas de que falle algo. Perdón, ¿alguien me estaba preguntando algo? Sí, yo, más que una consulta, era una petición. Quería Sí. saber si podemos hacer, antes de arrancar con la parte práctica, hacer como Mm. un punteo. No sé si se acuerda que en algún momento lo hablamos y usted dijo que capaz que hacíamos un punteo de los temas teóricos como los conceptos centrales que iban ahora para la parte teórica. Claro, Y claro. podríamos hacer eso en la clase de hoy. Sí. Gracias. Bien, a ver, capaz que para eso podría ser conveniente que repasemos este documento que cargué en Eva. Bueno, vieron que está en Eva este documento que se llama Valor Tiempo del Dinero. Y ahí un poco tienen una explicación, ¿no? de los conceptos centrales que hemos estado trabajando y que creo que es lo lo fundamental que tienen que intentar entender. Y luego incorpora, ¿no? Bueno, las fórmulas que hemos aplicado con algún ejemplo bastante sencillo. Entonces, si vamos repasando este documento, creo que ahí están los temas, ¿no? que tienen que concentrarse en tener claro que lo saben. De todas maneras, yo quizá mañana mismo ya también en EVA les pongo un listadito para que lo tengan ahí a mano. Pero vamos, o sea, es concepto, ¿no? del valor tiempo, del dinero, o sea, ¿qué es, ¿no? esta idea? Un poco lo que hemos estado conversando, ahí está en muy breves palabras explicado. Después, todo esto está conectado, ¿no? Entender qué son los procesos, ¿no? de capitalización, o sea, las operaciones por las cuales un valor presente lo llevamos hasta el futuro, y ahí poder distinguir, ¿no? una tasa de interés, la aplicación, ¿no? de una tasa de interés simple de una tasa de interés compuesto, poder diferenciar esos conceptos. Acá están las fórmulas, entonces empieza primero con la explicación de la fórmula para el cálculo de una tasa de interés para un periodo único de tiempo. O sea, piensen que cuando estamos hablando de un solo periodo de tiempo, no importa si el interés es simple o compuesto. O sea, la naturaleza simple o compuesto se vuelve relevante cuando hay varios periodos de tiempo. Bien, por definición, ¿no? Porque lo importante es que cuando hay sucesivos periodos de tiempo es cuando puede ser que los nuevos intereses apliquen solo sobre capital o sobre capital sumado a los intereses que se generaron en el periodo anterior, ¿no? Por eso esta distinción entre interés simple y compuesto es relevante cuando hay varios periodos de tiempo. Entonces, la figura uno en este cuadro van a ver la fórmula para simplemente aplicar una tasa de interés para un periodo de tiempo único, ahí no hay distinción. Y ahí sí viene la diferencia entre la tasa de interés simple y compuesto, que es relevante en los casos de aplicación de un interés para varios periodos de tiempo, ¿no? O sea, cuando estamos hablando un interés de X por 4 años, 5 años, 10 años, lo que se les ocurra, ¿no? Tengan en cuenta que el periodo de tiempo nosotros casi siempre lo manejamos en años por un tema de simplicidad, ¿no? Para que nos sea más fácil operar, ¿no? Pero el periodo de tiempo puede ser menor a un año. O sea, yo puedo pactar una operación de préstamo que te voy a prestar 1.000 pesos a una tasa de interés del 10%, ¿no? Capitalizable cada 6 meses, ¿no? Entonces, ahí el periodo de tiempo son 6 meses, ¿no? Cada 6 meses se produce, ¿no? En este caso, ¿no? Que es una tasa de interés compuesto, hay que aplicar la capitalización por periodos de 6 meses. ¿Bien? Eh, bien, entonces, acá tenemos la fórmula de interés simple para varios periodos de tiempo. Bien, y bueno, Profesor,
Una ¿sí? pregunta, tú dijo, por ejemplo, capitalización por 6 meses. Cuando lo hacemos elevado a las 6, no podemos elevarlo a las 6, entonces, porque si ponemos 6 sería 6 años. ¿Cómo lo Claro, ponemos ahí? Cero coma exactamente. cinco. Ahora lo vemos, porque es una fórmula específica para este ejemplo, ¿no? Es una fórmula específica que es para la capitalización por periodos menores a un año. Entonces, ahí es importante porque damos un pasito más, ¿no? En la complejidad del análisis. O sea, los periodos por los cuales se aplica una tasa de interés siempre son anuales, ¿no? O sea, yo cuando pacto el interés 6%, 8%, en principio, ¿no? Por lo menos nosotros lo estamos manejando es una tasa de 8%, 10% anual. ¿Bien? Ahora, el hecho de que esa tasa sea de, por ejemplo, el 8% anual es algo distinto a que el periodo de capitalización sea menor al año. O sea, puede ser una tasa de 8% anual capitalizable cada 6 meses. Eso significa que la tasa de interés es del 8% anual. ¿Bien? Pero se producen los periodos de capitalización cada 6 meses. ¿No? Entonces, esa tasa que es del 8% anual, cada 6 meses se va a capitalizar. O sea que en el periodo de un año vamos a tener dos periodos de capitalización. Bien, eso es una fórmula específica que está acá en este documento, ahora la repasamos. Y esto es importante porque se vincula con un concepto que comentamos, no sé si lo recuerdan, que es el de tasa efectiva. Bien, esa es la diferencia entre tasa nominal y tasa efectiva. Bien, pero ahora lo vemos. Em, lo que sí tengan en cuenta es que, primero, los intereses, cuando nosotros hablamos de una tasa que enunciamos cuál es la tasa de interés, 8%, 7%, lo que sea, siempre estamos hablando de una tasa de interés anual. Bien, va a ser una tasa de interés anual. Luego, de regla, vamos a aplicar capitalizaciones por periodos de un año. Y ahí nos coincide entonces el plazo, ¿no? En que aplicamos la tasa de interés con el plazo de la capitalización y estamos en una situación bastante sencilla. ¿Bien? Pero puede ocurrir, ¿no? Que les diga que la tasa de interés es de X% anual, ¿no? El periodo es de un año, pero hay capitalizaciones cada menos periodos de tiempo. Y ahí entramos, ¿no? En este fenómeno donde una tasa de interés anual se capitaliza más de una vez durante ese periodo de un año. Y ahora vamos a ver cuál es la fórmula que hay que aplicar para calcular entonces cuál es lo que llamamos la tasa efectiva anual. La tasa nominal es ese 8% anual. Esa es la tasa nominal. Ahora, ¿cuál es la tasa efectiva anual? Que se conoce como TEA, capaz que lo han escuchado. La tasa efectiva anual es la tasa efectiva que se paga durante el periodo del año, considerando ese fenómeno de que la capitalización se produce por periodos menores a un año. Por ejemplo, cada 6 meses. O sea que hay dos momentos de capitalización durante el periodo del año. Y ahora, en un ratito, miramos la fórmula esa para repasar cómo llegamos, cómo hacemos ese cálculo. Bien, pero sigamos con esto. Entonces, lo primero que habíamos visto acá arriba, entonces, es simplemente la forma para aplicar una tasa de interés para un único periodo de tiempo. Luego ingresamos en el análisis de lo que ocurre cuando hay periodos sucesivos. Entonces, lo primero es una tasa de interés simple, entender, ¿no? Que puedan definir entonces qué es una tasa de interés simple. Esta es la fórmula. Luego pasamos al interés compuesto. Bien, también de vuelta, relevante solo cuando hay varios periodos de interés. Acá tenemos entonces la tasa de interés compuesto y también desde el punto de vista teórico tienen que tener la capacidad de explicar, ¿no? Cómo opera una tasa de interés compuesto. Todo esto está acá explicado, ¿no? O sea, después léanlo tranquilos. Luego, esto es un cuadro comparativo, ¿no? De cómo crece, ¿no? La tasa, digamos, el volumen de la deuda cuando aplicamos un interés compuesto por el fenómeno exponencial, ¿no? De que los intereses empiezan a operar sobre los intereses anteriores. Y acá venía lo que estábamos hablando, que es el concepto de tasa efectiva anual. Y aquí está la fórmula de cómo se calcula. Eh, Ahora, si quieren, sigamos con este repaso rápido y ahora en un ratito nos detenemos un poco en esta fórmula concreta para que vean cómo es que se aplica. No es difícil, es la misma fórmula del interés compuesto con el pequeño detalle de que esto que ven acá, que es la n,
es el número de eh, o sea, las veces durante el periodo en que se producen la capitalización. Entonces, tenemos la misma fórmula de interés compuesto, ¿no? Uno más la tasa de interés expresada en decimales. T es el periodo de tiempo en términos anuales, ¿no? Y N es las veces que durante ese periodo de tiempo anual se producen las capitalizaciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos una tasa de interés del 8% anual, capitalizable cada 6 meses. Y tenemos que calcular cuánto voy a, cuánto voy a deber, ¿no? En 5 años. O sea, hoy el día de hoy me prestan 1.000 pesos, una tasa de interés del 8% anual, capitalizable cada 6 meses. ¿Cuánto va a ser la deuda en 5 años? Entonces, lo que tengo es uno más la tasa de interés en decimales. Si es el 8%, entonces era 0,08 dividido. N es el número de veces en que se produce la capitalización durante el periodo anual. En este caso es cada 6 meses se produce la capitalización. Eso significa que hay dos capitalizaciones en el periodo anual. O sea que en un año hay 2 veces se produce una capitalización de los intereses, ¿no? Porque se capitalizan cada 6 meses, ¿no? Entonces es la tasa de interés expresada en decimales dividido 2, que es el número de veces en el periodo que se produce la capitalización. Bien, ese resultado lo elevamos a la potencia de el plazo que estamos hablando, que era 5 años en este caso, recuerden, y vamos a ver cuánto era la deuda dentro de 5 años, por el número de veces que se capitaliza durante cada uno de los periodos, y en este caso era 2, entonces es 5 por 2. Bien, bueno, no se preocupen, ¿no? Después lo repasamos eso. Eh, Bueno, luego operaciones de descuento. Acá está la fórmula de la tasa de descuento. También desde el punto de vista teórico tienen que poder explicar, o sea, conceptualmente cuáles son lo que hemos hablado, ¿no? Los conceptos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de una tasa de interés, una tasa de descuento, el concepto de costo de oportunidad, el efecto de la inflación, el efecto del riesgo, del cálculo de riesgo. Esos son desde el punto de vista teórico, ¿no? Lo que tenemos que saber. El concepto de valor presente. Bueno, y aquí entramos ya en el valor presente neto, que fue lo último que estuvimos viendo en las clases anteriores. Distinguir valor presente neto de la idea de simplemente de la idea de valor presente. O sea, valor presente, recuerden que es resultado de aplicar una tasa de descuento y de esa forma un valor futuro lo traigo a valor presente. Bien, o sea, el valor presente es el valor del momento actual de un activo financiero que está en el futuro y llego a ese valor a través de la aplicación de una tasa de descuento. Pero el valor presente neto, recuerdan que era otra cosa. El valor presente neto era algo más complejo que suponía, ¿no? Ver la diferencia entre el valor presente de una serie de flujos de fondos futuros, ¿no? Descontados entonces esos flujos de fondos futuros a valor presente, lo comparábamos contra el capital invertido. Entonces a todos esos flujos futuros los traigo a valor presente y le resto el capital invertido y eso nos da el valor presente neto. Y recuerden que si era positivo, eso significaba que era una inversión o un proyecto en el que era recomendable, como es invertir porque iba a generar ganancias. Y si da negativo, es un proyecto que va a generar pérdidas, ¿no? Eso a muy grandes rasgos es lo que tienen que saber, ¿no? Es un poco todo lo que está por acá explicado. Acá con un ejemplo, después lo miran tranquilos. Y el concepto de tasa interna de retorno, recuerden así, muy a grandes rasgos, es la tasa de descuento que tengo que aplicar en un ejercicio de estas características, es la tasa de descuento que tengo que aplicar para que el valor presente neto sea igual a cero. Bien, o sea, para cuando yo aplicando esa tasa de descuento traigo valor presente todos esos flujos de fondos futuros, cuando le resto el capital invertido me da cero. Esa tasa de descuento es la que llamamos TIR o tasa interna de retorno. Después léanlo tranquilos para entender bien este concepto, ver para qué es que nos sirve la TIR. También acá hay, bueno, está el ejemplo de cuál sería la TIR aplicada, ¿no? A este mismo caso. Y finalmente, bueno, el concepto de el WACC, que es el costo promedio ponderado del capital.
que ahora decimos dos cosas de eso para aclararlo. Entonces, para un poco, Rocío, contestar tu pregunta. Yo igual les voy a listar estos temas, pero básicamente para este parcial lo que tienen que tener en cuenta es saber estos conceptos, ¿no? Estas nociones de costo-oportunidad, riesgo, tasa de interés, tasa de descuento, saber operar con todas estas ideas. Bien, eso es lo que hay que saber para este parcial. Les paso igual un listado de todos estos conceptos. Recuerden que los habíamos visto. Ahora no me acuerdo si se los puse en Eva. ¿Se acuerdan que había en una presentación que vimos al principio, había una slide donde estaban todos listados todas estas ideas, estos conceptos? Bueno, sería básicamente eso. Entonces, igual se los pongo en un bloque de Eva, como es, para que los tengan ahí a mano. Y yo les recomendaría que lean este documento con atención porque creo que cubre mucho de lo que tienen que saber. Bien, bueno, entonces, vamos ahora a ver, antes, Profesor, sí, dígame. igual el parcial va a ser la aplicación práctica de los conceptos, ¿no? O sea, como las preguntas que teníamos en EVA para practicar, ¿no? O va a ser también teórico. O sea, va a haber preguntas teóricas en formato de múltiple opción, o quizá verdadero o falso, pero eh, referidas a estos conceptos, ¿no? O sea, por ejemplo, podría decir, la tasa interna de retorno es, y poner una serie de definiciones, ¿no? Es una tasa de interés que, no sé, aplican, o sea, la tasa de interés media que cobran los bancos de Ah, peso. Bueno, no, eso no es, ¿no? Es la tasa de descuento que hace que una inversión sea rentable. No, equivocado. Es la tasa de descuento que hace que el valor presente neto del proyecto sea cero. Sí, esa es la correcta. Sería así el formato, ¿se entiende? Teórico, bárbaro. pero en esa línea. Claro, como los primeros que hicimos en clase. Exactamente, ahí está, exactamente, como los primeros que hicimos. Es que sí, exactamente, es que todo esto que ustedes han hecho son cosas, algunos, bueno, los he creado para ahora, ¿no? Pero muchos los tomo de parciales de otros años y eso, ¿no? Entonces, mucho de los ejercicios que están son parciales de los años anteriores. Bien, les quería mostrar una... mm, Profe, perdón, para este parcial igual dijo que podíamos tener a la vista material, ¿no? Sobre todo por el tema de las fórmulas. Pueden tener todo de materia a la vista. Ah, genial, gracias. Claro, va a ser por eso un poco rápido, ¿no? O sea, yo estoy pensando en 20 minutos, capaz que si me queda un poco largo lo extendemos un poco más, pero va a ser muy rápido, ¿no? O ¿Y sea, cuántas preguntas, profe? Más o menos. ¿cómo es? No, estaba pensando en, no sé, si 15 preguntas más o menos. Pero voy a ver cómo me queda. Más que nada por los casos prácticos, porque mi idea es hacerlo como estaban en los ejercicios de práctica. Vieron que va como incrementándose la dificultad, ¿no? O sea, hacer Pero unos... es poco tiempo, 20 minutos para esos ejercicios. Algunos eran largos. Claro, exactamente. Hay un par que van a ser un poquito largos. Entonces, yo quiero que, no es que quiero que, pero mucho, no va a estar mal que no les dé el tiempo para hacerlos, ¿no? O sea, que solo para que puedan hacerlos todos, ¿no? Tengan que estar súper claritos, ¿no? O sea, que sea bichar las fórmulas medio como para confirmarlo, pero que no necesiten más que eso, ¿no? Y esa sería la forma como para lograr contestarlo todo en el tiempo. Si necesitan un poco más, que no está mal, digo, no pasa nada, pero eso va a generar probablemente que les apriete un poco el tiempo. ¿No? O sea, si les hago una pregunta así, como la de recién, la del ejemplo de concepto de TIR, y claro, tienen que ir, ¿no? Al documento, leerlo y entenderlo, bueno, está todo bien, no pasa nada si lo hacen así, pero claro, eso les va a insumir un tiempo que seguramente les haga complicado poder hacer todas las preguntas, ¿no? Si lo tienen así en mente y dicen, es esto, es la tasa de cuento que lleva el valor presente neta a cero y ya es esta la correcta, lo contestan en 10 segundos y siguen para adelante, ¿no? Esa es un poco la idea. Eh, así que está. Profe,
Por Sí. ahí capaz que lo teórico no es el problema porque digo, tal, lo teórico uno lo estudia en casa. El tema Ujú, es que lo práctico, en mi experiencia, usted pone ejercicios un poco largos, con mucho texto, entonces un ujú. minuto por pregunta o un minuto y medio por pregunta, a veces yo no sé si te da para entender la letra y hacer la cuenta. Claro, claro. No, entiendo, entiendo, entiendo. Déjeme ver cómo me queda. O sea, si veo que, es- bueno, o sea, que realmente hay un par de... Pasa que tengan en cuenta también que esos ejercicios más complejos que llevan un poquito más de tiempo, bueno, serán una parte, ¿no? De parcial que si hacen el resto bien van a tener una muy buena nota, ¿no? A pesar de no hacer eso. O sea, no solo van a probar el parcial, sino que lo van a probar con una buena nota. O sea, si logran hacerlo todos, se sacan 12. Y no todos se van a sacar 12 naturalmente, ¿no? Entonces, pero lo tomo en cuenta. Voy a ver. Lo tomo en cuenta y vemos, para que quede algo razonable, ¿no? Realmente mi objetivo no es estresarlos ni que se les haga imposible hacerlo bien. Chicos, entonces, vamos muy rápidamente, así nos metemos a corregir los ejercicios, que además nos va a ayudar a repasar todo esto. Pero para dejar algunas ideas, creo que nos habían quedado un poco colgadas de clases anteriores. ¿Se acuerdan que habíamos visto esto? Esto entra en el tema, lo que se llama estructura de capital, ¿no? Cuando estudiamos cuáles son las fuentes de financiamiento, los recursos, a grandes rasgos, ¿no? Recursos propios o recursos de terceros. Acuérdense que en los recursos propios siempre está esa doble fuente, ¿no? De esos recursos propios autogenerados por la sociedad, que se conocen como autofinanciamiento, que son ganancias retenidas, o sea, ganancias del negocio que la sociedad no reparte a sus accionistas, sino que se lo queda, o recursos propios de fuente externa, que es cuando pedimos que los socios hagan nuevos aportes de capital. O sea, el dinero con lo que nos estamos financiando no lo genera la compañía por su propio trabajo, sino que lo aportan de afuera los socios. Bien, entonces, teniendo esa consideración, tenemos eso. A grandes rasgos, esas dos grandes fuentes, recursos de terceros y recursos propios, con esta subdivisión de la que hablábamos. Bien, eso es lo que conforma la estructura de capital. Y a partir de la clase que viene vamos a empezar a analizar un poquito cómo esto se ve en los estados financieros de las empresas. Bien, pero conceptualmente esto es la estructura de capital. Entonces, yo les comentaba, ¿no? Que estos dos señores, Franco Modigliani y Merton Miller, son dos economistas norteamericanos muy afamados, que desarrollaron lo que se llama la teoría de la indiferencia, que es un poco el momento en el cual surge el estudio de las finanzas corporativas como una disciplina con cierta autonomía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es a través del estudio de estos dos profesores y su famosa teoría de la irrelevancia que tiene estas dos preposiciones. La teoría de la irrelevancia de Modigliani y Miller es una teoría bastante compleja que es difícil de entender incluso para especialistas en finanzas, ¿no? No sé, no diría difícil de entender, sí, capaz de difícil de captar hasta el final y poder estar en condiciones de cuestionarla, si está bien, si está mal o criticarla, ¿no? Para hacer eso realmente hay que saber muchísimo, ¿no? Entonces, nosotros eso no nos interesa, vamos, de esa teoría, cuáles son las ideas con las que nos tenemos que quedar. Y bueno, dos grandes ideas, básicamente, ¿no? La primera, que es lo que le da el nombre a la teoría de la indiferencia, es que ellos decían que esa combinación, ¿no? Porque ustedes piensen que las empresas en la realidad se financian combinando estas fuentes de recursos, ¿no? En parte usan recursos de terceros y en parte usan recursos propios, ¿no? Entonces, lo que esta gente vino a decir es que la forma como realiza la empresa esa combinación es indiferente para el valor de la empresa, ¿no? O sea, el valor de una empresa en sí no va a venir eh, determinado porque use muchos recursos para financiarse, use muchos recursos de terceros o use muchos recursos propios. Bien, puede combinarlo de distintas formas y eso no afecta el valor en sí mismo de la empresa. Esto es una idea que en su tiempo, como les había comentado, fue bastante revolucionaria, básicamente porque ¿no? Abrió la perspectiva de que financiarse con deuda, que como hemos visto de una forma quizá un poco intuitiva puede parecer menos conveniente que financiarse con capital propio, ¿no? Porque la deuda tengo que pagarla
y tengo que pagar intereses, y el capital propio es un capital de riesgo, ¿no? Si el negocio me da, bien, y si no me da, bueno, perdió. Esta idea, como es, vino a ser puesta un poco en cuestión por este pensamiento de estos profesores. Entonces, lo que abrió es la perspectiva de que hay ciertas ventajas de financiarse con recursos de terceros, o sea, financiarse tomando préstamos. Lo que ahora me interesa que tengan en cuenta, y lo vamos a empezar a ver a partir de la clase que viene, es que uno de esos beneficios, piénsenlo, de financiarse con deudas, es que los intereses que se pagan por la deuda son deducibles de las ganancias que tiene la empresa. ¿Y eso por qué les parece, por qué diríamos que es bueno? Bueno, es bueno porque se pagan entonces menos impuestos a las ganancias. Ustedes saben que todas las empresas pagan, eso es a nivel mundial, ¿no? Pero si tomamos el ejemplo de Uruguay, todas las empresas pagan impuesto a la renta, y el impuesto a la renta, en general la tasa básica del impuesto a la renta de la actividad empresarial es el 25% de las ganancias que tiene esa empresa. ¿Bien? Hay regímenes excepcionales, tasas reducidas, pero la regla es esa, es el 25% de las ganancias que paga que tiene una empresa, como es, hay que pagarlo como impuesto a la renta. Entonces, cuando se toma préstamos para financiarse, los intereses que se pagan por ese préstamo reducen esa ganancia sobre la que aplica la tasa del 25%. Eso significa que las empresas, ¿no?, que se financian con recursos de terceros pueden tener un efecto beneficioso a nivel impositivo. O sea, básicamente reducir la cantidad de impuestos que pagan a través de este mecanismo, ¿no?, de financiarse con recursos de terceros. Bien. No aspiro que esto lo entiendan del todo y me imagino que les pueden surgir ciertas dudas, pero acá lo importante es ir de a poquito avanzando en estos conceptos. Entonces, por ahora nos quedamos con eso, ¿bien? Con que el financiamiento con recursos de terceros tiene ciertos beneficios tributarios o puede tener para las empresas determinados beneficios tributarios. Por ejemplo, la posibilidad de deducir el pago de intereses de las ganancias sujetas al impuesto a la renta de las actividades empresariales. También tengan en cuenta que eso también otro efecto beneficioso sea en el pago del impuesto al patrimonio. Bien, no importa, solo tengamos ahora esa idea. Lo importante es retener eso. El financiamiento con recursos de terceros puede traer ciertas ventajas desde el punto de vista impositivo, lo cual, de alguna forma, eh, es un estímulo, ¿no?, para volcarse hacia esta fuente en detrimento del financiamiento con recursos propios. Bueno, este análisis, esta perspectiva, es algo que se abrió, ¿no?, a partir de la teoría de Modigliani y Miller, que pusieron, digamos, sobre la mesa, ¿no?, la posibilidad o plantearon que había que analizar con más apertura, ¿no?, las ventajas y desventajas de las distintas fuentes de financiamiento. Y la segunda idea que nos tenemos que quedar es la que está ahí apuntada como proposición 2, que dice que la rentabilidad esperada de las acciones ordinarias de una empresa endeudada crece proporcionalmente al ratio de endeudamiento. Y esto es con lo que cerramos la clase anterior y conceptualmente lo que esto dice es que la rentabilidad del capital propio aumenta en la medida que una empresa toma más deuda. O sea, cuanto más endeudada esté una empresa, más rentable es el capital propio. Entonces, vamos, esta idea teórica, que en la teoría es esto, pero entiendo que quizá para ustedes es difícil captarlo, vamos a verlo en un ejemplo práctico para justamente poder bajarlo a tierra. Bien. Esperen que esto no se veía así en mi, no sé por qué un segundito. Bien, acá estamos. Bueno, este fenómeno entonces de que la rentabilidad del capital propio se incrementa en la medida que se incrementa el endeudamiento de la empresa es lo que se conoce como efecto leverage. Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Entonces, vamos a plantear dos escenarios. Tenemos una empresa, bien, y vamos a ver cómo la financiamos a esa empresa. Esa empresa va a tener determinados resultados, ¿no?
Entonces, vamos a analizar la rentabilidad que tiene el capital propio de esa empresa en función de que se combine o no se combine su financiamiento con recursos de terceros. Entonces, el escenario uno lo que plantea es que esta empresa se va a financiar 100% con recursos propios. Entonces, piensen en una sociedad, una SAS, por ejemplo, que va a desarrollar un proyecto X, nuestra emprendedora que iba a ser como es pastelería, ¿no? Y se va a financiar 100% con recursos propios, o sea, con plata que va a aportar, van a aportar los socios, que aporta ella, supongamos, ¿no? Socia única aporta la plata que necesita para el proyecto. Entonces, ¿cuánto necesita? 1.000 pesos. Ese es el aporte que necesita para poner en marcha el emprendimiento. Y lo pone entonces el 100% con dinero de ella. Es un aporte de capital de 1.000 pesos, que es todo lo que necesita para desarrollar su emprendimiento. Tenemos entonces una sociedad, supongamos que tiene 100 acciones, esa sociedad, de 10 pesos cada una, ¿no? El valor nominal de cada acción es de 10 pesos, ¿no? 10% son 2.000 pesos de capital. Bien, esto lo vamos a entrar, es lo que vamos a entrar un poquito más en detalle a partir de la clase que viene, cuando empezamos a estudiar el capital, pero nada, es simple, ¿no? Hay un capital de 1.000 pesos aportada por la socia y esa sociedad tiene 100 acciones de 10 pesos cada una. Bien. Entonces, el proyecto se pone en marcha y al final de un periodo de tiempo X, pongamos un año, genera 150 pesos de rentabilidad, de ganancia. Genera 150 pesos de ganancia. Bien, entonces esa ganancia se la pueden distribuir los socios. Entonces, si teníamos 100 acciones de 10 pesos cada una, lo que corresponde es asignarle 1,50 peso a cada una de las acciones. ¿Se entiende? Cada una de las acciones, podemos decir que ganó 1 peso, hay 1,50 peso para repartir a cada una de las personas que tenga acciones de esta sociedad. Si en el ejemplo son todas las acciones, las tiene nuestra emprendedora, recibirá los 150 pesos ella. ¿Hasta acá me siguieron? ¿Alguna duda? ¿Está claro? Es decir, que hago 150 dividido 100 que me da 1,5. Claro, 150 dividido entre las 100 acciones, o sea, 150 es la ganancia que tengo, la plata que tengo en el banco que gané con el trabajo de la empresa. Entonces, si la dividimos entre las 100 acciones que tenemos, nos da que hay 1,50 peso para cada una de las acciones. ¿Bien? Bien. Bueno, entonces, vamos a calcular la rentabilidad que tuvo este proyecto. Entonces, recuerdan que para calcular la rentabilidad, lo que teníamos que hacer era calcular, ver cuánto es el capital que invertimos y cuánto es el resultado que tenemos al final del periodo en términos, ¿no?, de sumarle al capital que invertimos la ganancia que obtuvimos. Entonces, en este caso concreto, al capital que invertimos le sumamos las ganancias que obtuvimos y eso nos da 1.150. ¿Se entiende? O sea, piénsenlo en estos términos. Si al final del año, ¿no?, estuvo trabajando en esta empresa de pastelería durante ese año y generó 150 pesos, el valor de todo el proyecto global podemos decir que es los 1.000 pesos de capital que se invirtieron originalmente más los 150 pesos de ganancia que se generaron. En otras palabras, si liquidamos la empresa en ese momento, vamos a tener, ¿no?, que podemos repartir 1.150 pesos a sus socios, ¿no? El capital invertido sumado a la ganancia obtenida. Entonces, si al capital invertido sumado a la ganancia obtenida, que nos da en este caso 1.150, le restamos el capital invertido de 1.000 y lo dividimos por el capital invertido de 1.000, nos va a dar la tasa de rentabilidad. Bien, esta operación lo pueden aplicar para cualquier tipo de inversión. Si ustedes hacen un préstamo, ¿no?, de 1.000 pesos y al final del periodo les van a devolver 2.000 pesos y tienen que calcular cuál es la tasa de rentabilidad de esa operación, que en ese caso sería una tasa de interés. Lo que tienen que hacer es 2.000 menos 1.000, o sea, el monto final dividido el capital prestado, 2.000 menos 1.000, dividido el capital prestado, 1.000, y eso les va a dar cuál es la tasa de interés que se aplicó para llevar los 1.000 a los 2.000. ¿Se entiende? ¿Me siguieron ahí? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, ¿Sí? Bueno.
Es la fórmula entonces esta para calcular cuál es la tasa de interés, llamémosle tasa de rentabilidad, cuando los datos que nosotros tenemos es cuál fue la suma invertida y cuál fue la suma final obtenida. Para calcular, ¿no?, entre esa suma invertida y esa suma final obtenida, cuál es la tasa de interés, ¿no? Lo que hacemos es, en la suma final, le restamos la suma inicial, la dividimos por la suma inicial y eso nos da la tasa de rentabilidad. ¿Bien? En este caso, entonces, la tasa de rentabilidad es de 0,15, que está expresado en decimales, o sea que si lo llevamos a términos porcentuales, nos da un 15%. Lo que esto significa es que la rentabilidad que tuvo la inversión que hizo nuestra amiga fue del 15%. Bien, o sea que por esos 1.000 pesos que invirtió en su empresa, ¿no?, generó una rentabilidad del 15%. Y esto nos lleva a otro concepto que es, anótenlo por ahí, es importante que lo vayan manejando, que es esta sigla, el ROE. Es una sigla, como es en inglés, que significa Returns over Equity. Son los retornos que se tienen sobre capital invertido. Equity en inglés es como se hace referencia a los fondos propios, digamos, a los recursos propios, ¿no? Al capital invertido. Entonces, esta sigla ROE es un indicador financiero muy importante que justamente nos está hablando de cuál es la rentabilidad de un determinado producto financiero que puede ser cualquiera, en este caso, de el capital invertido en una sociedad comercial. Entonces, el ROE en esta operación fue del 15%, tuvo una rentabilidad del 15%. Entonces, la idea con la que quiero que se queden es, cuando esta empresa, en este escenario uno, la financiamos 100% con fondos propios, los fondos propios generan una rentabilidad del 15%. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya. Vamos a ver un escenario 2 ahora, donde vamos a hacer la misma inversión, el mismo negocio, donde necesitamos 1.000 pesos para poner en marcha nuestra empresa de pastelería, que nos va a dar a fin de año un resultado de 150 pesos. O sea, vamos a hacer lo mismo, con los mismos resultados numéricos, pero la vamos a financiar a la empresa 50% con fondos propios y 50% con fondos de terceros. O sea, nuestra emprendedora va a poner 500 pesos de plata de ella y hay 500 pesos que se lo va a pedir prestados a alguien. Entonces, el capital que ella pone, 500 pesos. La mitad de su emprendimiento lo financia con fondos propios. Y luego, por el resto que necesita para completar los 1.000, los pide prestados. Los pide prestados con un interés, en este caso del 10%. O sea, hay una persona que les presta los 500 pesos que le faltan y le cobra un interés del 10%. Entonces, como ven, y aquí es donde nos podemos nos genera, ¿no?, esta idea de que este segundo escenario parecería ser perjudicial en la medida que este 10% de interés es un gasto más que se agrega al proyecto que en el escenario uno no lo tengo, ¿no? En el escenario uno el capital podríamos decir que saldría gratis, ¿no? Bien, ok. Entonces, eh, escenario 2, financiamos el proyecto, necesitamos 1.000 pesos, 500 los obtenemos con fondos propios, 500 los obtenemos con un préstamo que nos cobran 10% de interés y de vuelta, bueno, en este caso la sociedad tiene 50 acciones, no 100, ¿no? Porque el capital es la mitad, tiene 50 acciones de 10 pesos cada una. Entonces, el resultado es el mismo. El proyecto genera al final del periodo una ganancia de 150 pesos. ¿Bien? A ver qué le parece rápido. ¿Cuánto le correspondería por acción en este escenario a cuál sería el cálculo, ¿no?, de la distribución de la ganancia obtenida entre las acciones emitidas por la sociedad? ¿Qué les parece? Acá, o sea, quiero que vayamos pensando conceptualmente, ¿no? Más allá de los resultados eh, numéricos a los que lleguemos. Interesante este ejercicio que sigan el razonamiento a nivel conceptual, ¿no? O sea, tengo 150 pesos que generé por el proyecto, por la actividad de la empresa.
bien, y es una empresa que está financiada 50% con recursos propios y 50% con recursos de terceros. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Supongamos que vamos a liquidar esta empresa, ¿no? Y vamos a repartir todo lo que tenemos entre las distintas personas que invirtieron, ¿no? Que aportaron recursos para llevarla adelante. Entonces, en el escenario uno, si hacíamos eso, recuerdan lo que es lo que teníamos que hacer, darle 1 peso por 50 a cada una de las personas que tenga una acción. Si resulta que todas las acciones la tenía una sola persona, le damos los 150 pesos a esa persona. Como es además la persona que se llevó el capital, si estamos liquidando la empresa, también le vamos a devolver el capital, ¿no? Pero en principio, esos 50 pesos se los lleva, ¿no? Porque es la titular de las acciones. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y no habría que pagar primero la deuda. O sea, si nosotros debemos 500 pero con un 10% de interés, o sea, el 10% que serían 50 pesos más. O sea, Ujú. tendríamos que pagar esos 550 y de ganancia tendríamos 100. O sea, que el capital serían 600. Y los 600 los divido en 50 y ahí veo cuánto me aumenta la acción. Perfecto, excelente. Entonces, excelente. Ese es el razonamiento y eso es lo importante, ¿no? Que quiero que hagan, que es entender conceptualmente cómo estamos operando esto, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer de esos 150 pesos es pagar, en este caso, los intereses, ¿no? de la deuda. Que los intereses de la deuda, como hemos conversado, tienen prioridad sobre el pago a los accionistas. O sea, lo primero que hay que hacer es pagar a los acreedores, ¿no? Entonces, eh, en este caso, dado que es un 10% que nos cobran de interés sobre los 500 pesos, son 50 pesos que tenemos que pagarle a el prestamista. Entonces, de los 150 pesos que obtuvimos como ganancia del proyecto, lo primero que hacemos es pagarle al prestamista, por lo tanto nos quedan 100 pesos, ¿no? Tenemos 150, usamos 50 para pagar los intereses que le debemos al prestamista, entonces la ganancia que obtuvimos es de 100 pesos. Bien, y esto lo conectamos con lo que les decía recién, con el beneficio tributario que tiene operar, ¿no? Con recursos de terceros. En el primer escenario, el impuesto a la renta se iba a aplicar sobre 150. La ganancia del ejercicio eran 150. En este caso, segundo escenario, esos 50 que se pagan como intereses se restan a las ganancias. Entonces, las ganancias de esta empresa son 100, no 150. ¿Bien? Por lo tanto, vamos a pagar menos impuestos en este escenario 2. O sea, nuestra empresa del escenario 2 paga menos impuesto a la renta que la empresa del escenario 1. ¿Bien? Bueno, pero más allá de eso, 150 pesos tuvimos de ganancia, usamos 50 para pagar los intereses de la deuda, nos quedan 100. Entonces, tenemos que hacer el cálculo de la rentabilidad del capital considerando esta ganancia de 100 pesos. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo de la rentabilidad del capital? Y aplicamos la misma fórmula que hicimos en el escenario uno. Ahora, nuestro capital, en este caso, no es de 1000 como era en el escenario uno, era de 500. Fue 500 pesos lo que puso nuestra amiga emprendedora, ¿no? 500 pesos. Entonces, el capital invertido son 500. ¿Cuál es el número contra el cual lo tengo que comparar? Contra el capital invertido más las ganancias del periodo, que son 100, como vimos. Porque habíamos ganado 150, ¿verdad? Pero 50 pesos lo usamos para pagar los intereses, entonces nos quedaron realmente de ganancia 100. Entonces, sumamos al capital la ganancia obtenida en el periodo y nos da 600 pesos. Entonces, 600 pesos es capital más ganancias del periodo. Lo restamos al capital invertido 500 y lo dividimos por el capital invertido 500 y nos da la tasa de rentabilidad, que es 0,2 expresado en decimales. Si lo llevamos a términos porcentuales es el 20%. Entonces, el ROE de este proyecto, ¿bien? Los Returns over Equity, de vuelta, un indicador financiero fundamental para entender la rentabilidad de las empresas, en este caso es del 20%, comparado contra el escenario uno que era 15%. Lo que supone que en el escenario 2 a cada titular de acciones le van a corresponder 2 pesos, no 1,5. Bien. Esto entonces describe el efecto leverage, que es el efecto del apalancamiento financiero, que significa, ¿no? Que el capital propio, en la medida, ¿no? que se aporta en una sociedad que logra un volumen de negocios mayor como efecto de tener recursos obtenidos por deuda, la rentabilidad de ese capital propio es mayor. ¿Bien?
Bueno, ¿qué significa esto? O sea, piénsenlo así. Si ustedes tuvieran la posibilidad, ¿no?, de invertir en dos proyectos iguales, ¿no? Dos proyectos iguales, que les van a dar la misma, tienen la misma posibilidad de generar las mismas ganancias, 150 pesos en este caso. Tienen proyecto A, que les puede generar 150 pesos, proyecto B, que les puede generar 150 pesos. ¿Bien? Pero solo tienen dinero para invertir en uno de esos proyectos, ¿no? Necesitan 1.000 pesos. Tanto el proyecto A como el proyecto B necesitan 1.000 pesos para poder llevarlo adelante. Y ustedes solo tienen 1.000 pesos. Entonces, la acción racionalmente más rentable, o sea, la forma como ustedes pueden incrementar el valor del capital que ustedes tienen, que es 1.000 pesos, no es poniéndolo todo en A o todo en B, sino poniendo 50% en A, 50% en B y conseguir un prestamista para que les complete el 50% que les falta en cada uno de esos dos proyectos. Si ustedes hacen eso, sobre ese capital de 1.000 van a obtener una rentabilidad, en este caso del 20%, contra el 15% que obtendrían si lo pusieran todo en A o todo en B. Bien, ese es el famoso efecto leverage, el efecto que representa el incremento de la rentabilidad de capital propio en la medida que aumenta el financiamiento con recursos de terceros. Bueno, esto es una definición que la saqué de Gemini, que dice el efecto leverage o apalancamiento financiero es la estrategia de usar deuda, dinero prestado, para financiar una inversión con el objetivo de multiplicar la rentabilidad sobre el capital propio. En otras palabras, te permite controlar una inversión más grande de la que podrías con solo tu propio dinero. Bien, y o sea, se llama apalancamiento por el efecto palanca que les comentaba la clase pasada, que es ese fenómeno físico por el cual logramos obtener mayor fuerza, digamos, aplicando menor presión, ¿no? O sea, que es lo que logra que con menor cantidad de capital, el efecto que tiene la deuda es que logra generar mayor rentabilidad. ¿Bien? Bueno. Acá esto es lo mismo que les apliqué recién, esto se los dejo para que lo lean tranquilos, es otro ejemplo con lo mismo, es la misma idea que repasamos recién, ¿no? Y bueno, para cerrar nomás, ventajas, bueno, aumenta obviamente la rentabilidad de capital propio, esa es la ventaja que tiene actuar, ¿no?, a través de usar recursos de terceros para financiar determinado emprendimiento. Y los riesgos, ¿no?, que eh, podemos verlo con otro ejemplo, quizás lo hacemos en clase en algún momento, pero así como este efecto funciona amplificando las ganancias, también funciona a la inversa, amplificando las pérdidas. Y esta idea es interesante y también es muy importante que la tengan presente. ¿Qué significa esto? Que cuando una empresa está muy endeudada, así como es cierto, ¿no?, que si las cosas van bien, la rentabilidad de capital propio va a ser mucho mayor, ¿no?, que si ese emprendimiento estuviera 100% financiado con capital propio, o sea, en la misma escenario, ¿no?, una empresa que se financia 100% con capital propio, ¿no?, ese capital propio va a tener una rentabilidad menor si fuera, si estuviera de un escenario en el cual el capital propio estuviera acompañado por recursos de terceros. Así como si las cosas van bien, se produce ese fenómeno, si las cosas van mal, se produce el fenómeno inverso, o sea, se amplifican las pérdidas. Una empresa muy endeudada, ¿bien?, si las cosas van mal, enseguida determina que el capital propio directamente tenga una rentabilidad mínima o directamente se consuma, se desaparezca, o sea, las pérdidas muy rápidamente coman al capital propio. ¿Qué significa esto? Si yo invierto en un determinado proyecto, ¿no?, una suma de capital y me complemento para llevar adelante el proyecto con un gran volumen de deuda, si las cosas van medianamente mal, mi capital desaparece enseguida. Enseguida ese proyecto en términos, ¿no?, de los retornos para el aportante del capital, se transforma en un proyecto como es malo, ¿no? O sea, va a consumir el capital. Y eso significa también que esas pérdidas rápidamente se empiezan a trasladar a los acreedores. Se consume el capital y rápidamente esas pérdidas que está generando el proyecto empiezan a afectar los derechos de los acreedores. Este fenómeno se conoce con el nombre de infracapitalización. ¿Bien? Es algo que capaz que vieron, mencionaron en el curso de Comercial 2.
pues se estudia en derecho concursal, porque la infracapitalización es una de las presunciones de culpabilidad del concurso, actuar en situación de infracapitalización. ¿Y qué es lo que significa actuar en situación de infracapitalización? Significa esto. Significa tener una empresa que está demasiado apalancada, o sea, que cuenta para financiarse mucho con recursos de terceros. Y eso genera este efecto, que frente a un escenario negativo, el capital rápidamente se consume, no cumple esa función, ¿no?, de amortiguar las pérdidas de la empresa y esas pérdidas rápidamente se empiezan a trasladar a los acreedores. ¿Bien? Eso es actuar en una situación o con una empresa infracapitalizada. ¿Bien? Bueno, esto igual lo vamos a ver un poquito mejor cuando empecemos a estudiar el patrimonio y el capital a partir de la clase siguiente. Y bueno, esto es lo que habíamos visto, vamos a dejarlo esto por acá. Bueno, les quería... ya son las 3. Quería... Profe, ¿esa PPT está en EVA? ¿Esta que estamos viendo? Sí, me parece que no. Creo que no. Se las pongo, No, yo no la encontré, por eso era la pregunta. se las pongo, se las pongo. Las subo. Bien, Gracias. entonces, chicos, bueno, acá un poco quería cerrar eh, esta, porque habíamos empezado la clase anterior. Eh, entonces, con esto yo creo que, no, déjame. Con esto yo creo que un poco los términos, o sea, los conceptos los tenemos. Eh, vamos a la práctica del primer parcial. ¿Estoy compartiendo pantalla? No, ¿no? No, Ahí sí, ¿no? Sí. Bueno, vamos a los ejercicios de práctica, que creo que también nos va a ayudar para repasar y volver sobre todas estas ideas. No sé si tuvieron la oportunidad de hacerlos. eh, vamos repasándolos y si los hicieron, bueno, me comentan los resultados que obtuvieron y todas las dudas que puedan tener. Como les comentaba, va un poco aumentando la dificultad, ¿no?, de los ejercicios. Los primeros son bastante sencillos o se resuelven aplicando como es operaciones relativamente fáciles. Uno, usted está pagando hoy la suma de 1.764.375 pesos por un préstamo que recibió hace 4 años. O sea, el día de hoy, ¿no?, están pagando este monto. El préstamo lo recibieron hace 4 años. Y el interés que se había pactado por ese préstamo era del 9% anual y era en una modalidad de interés compuesto. ¿Bien? Se paga un único pago al final del periodo, todo junto, capital e intereses. Entonces la pregunta es simple, ¿no? Es ¿cuál fue el monto que les prestaron originalmente? Y les da una serie de alternativas. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en este caso? ¿Saben el monto Profesor, final? yo lo que hice fue aplicar la fórmula que usted nos dio. El CO igual FT dividido, paréntesis, 1 más R, que es la rentabilidad, elevado a la N, ¿no? Entonces Ujú, puse 1.764.375, que fue lo que nos da la letra, ujú, dividido, paréntesis, 1 más 0,09, que es el interés compuesto, elevado a la 4. ujú, ¿Tá? Entonces, la elevada a la 4 me daba 1,411. Entonces, 1.764.375 dividido 1,411 me daba 1.250.443. Ahí fui a la letra de las opciones y me daba, en este caso, la B. excelente. Perfecto, perfecto. Es la B tuya porque el EVA presenta en forma aleatoria las respuestas. En el mío es el A, pero sí, es perfecto, es eso, es 1.250.443. Bien, entonces, eh, llegó, o sea, la forma como llegó a ese resultado eh, es a través de tomar el monto que estamos pagando hoy, el 1.764.000, y aplicarle, ¿no?,
una tasa de descuento, o sea, traerlo a valor presente aplicando una tasa de descuento de 9% por los 4 años. ¿Se entiende? ¿Alguno que tenga alguna duda, que no le haya quedado claro? No, eso está bien. ¿Sí? Bien. Otra forma de hacerlo, quizás es un camino un poquito más largo, no más largo, pero que implica tomar cada una de estas opciones y aplicarles una tasa de interés. Lo que hizo la compañera fue pararse, ¿no? en el número final y llevarlo 4 años para atrás. Eso fue lo que hizo la compañera. Perfecto. Tomó el monto final, el 1.764.300, ¿verdad? Y lo trajo 4 años para atrás. Lo que podemos hacer es la inversa, es ir al presente y llevarlo al futuro, ¿no? Entonces tenemos que, es más complejo en la medida que el dato que tenemos es que pueden ser cualquiera, ¿no? Tenemos que ir probando en todos estos números, que es las opciones de capital inicial. Y todos aplicarles la tasa de interés para llevarlo 4 años en el tiempo a una tasa de interés del 9% anual compuesta, ¿no? Y ver cuál de estas tres cifras es la que nos da, aplicando ese procedimiento, nos da 1.764.375. ¿Se entiende? Entonces, si tomamos la primera, 1.250.443, lo que tendríamos que hacer es multiplicarlo, aplicarle la fórmula de interés compuesto. Y eso implica multiplicarlo por, recuerden, uno más la tasa de interés expresada en decimales elevado a la potencia del número de periodos de tiempo que tenemos que calcular. Entonces, en este caso sería uno más 0.09 elevado a la potencia de 4. Eso nos da 1.411. Entonces multiplicamos el capital inicial, 1.250.443, por 1.411 y el resultado que nos da va a ser el monto final que tengamos que pagar aplicando esa tasa de interés compuesto en un periodo de 4 años. En ese caso va a ser 1.764.375, que es la opción correcta. Este camino es un poquito más lento quizá porque tienen que hacerlo en cada una de estas opciones a ver cuál es. Entonces, si empiezan, si tienen mala suerte y empiezan por las dos que no son, bueno, van a primero descartar una, descartan la otra y al final en el tercer intento se van a dar cuenta que llegaron al monto correcto. ¿Se entiende eso? Lo entiendo, profesor, pero en el parcial que tenemos poco tiempo, perdemos demasiado tiempo haciendo esta opción, ¿no? Sí, sí, correcto, correcto. Estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. Es solo para, digamos, ir repasando hoy, que la idea es un poco repasar todo, ir explorando todas las opciones, pero sí, sí, totalmente de acuerdo con que lo lógico sería ir a la fórmula que tú aplicaste, que está correcto. Bien, a cualquier duda me dicen, párenme que nada, estamos para, la idea es eso, es intentar eh, que no se queden con dudas. Bueno, dos. Imagina que tienes $35.700 para invertir en dos opciones durante 5 años. Bien, la opción A ofrece un interés simple del 5%. La opción B ofrece un interés compuesto del 5% anual, capitalizado anualmente. Pregunta, ¿cuál será el valor final de la inversión en cada opción después de 5 años y cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Acá, ¿no? En esta pregunta, yo creo que no hay que hacer ninguna cuenta y ya la pueden responder. ¿Por qué? A ver si algunos se anima, a ver si puede entender ese aspecto. ¿Por qué podrían? Porque la opción, o sea, la que no tiene ninguna cifra, se descarta por la definición de los intereses, o sea, tanto el interés Excelente, simple como el interés compuesto. Y excelente. bueno, yo en realidad sí hice la cuenta del interés simple para ver que conjugara, y ya Ajá. directamente haciendo la cuenta del interés simple no tenés que hacer la otra porque o sea, no conjugaba en la otra, pero, o sea, sin ninguna cuenta, Perfecto. porque es 5% y en la otra tiene 9, termina en 12. ¿No? No, porque en el segundo tenés 44.000. Sí, no, o sea, yo en realidad hice la cuenta pero sí. Ah, será, no. Sí, yo hice igual que la compañera, hice la opción A de la interés simple y después para verificar hice también la de interés compuesto y hay una diferencia
de el simple 44.625 y el compuesto 45.563. Bien, excelente. Es que nunca podría generar más interés la opción A que la opción B Claro, tampoco, o sea, es lógico. exactamente, exactamente. O sea, la respuesta en realidad está bien, digo, me parece bárbaro que hayan hecho los cálculos, pero o sea, la pueden responder solo aplicando herramientas conceptuales porque saben que, primero, el valor de ambas opciones es el mismo, porque la tasa de interés es la misma, está mal, porque no contempla que uno es compuesto de otro simple, bien sencillo, ¿no? O sea, entonces, el que a mí me aparece como B, de vuelta, como Eva los pone aleatorios, a ustedes no sé cómo les aparece, pero que en pantalla ven el B, ese saben que está mal, porque directamente digamos, no dialoga con la propia definición de interés simple y compuesto. Y después los otros pasa lo mismo, ¿no? Es obvio que la opción de interés simple tiene que tener un retorno menor que la de interés compuesto. Entonces eso nos lleva a que necesariamente la respuesta correcta tiene que ser la opción del interés compuesto da un número mayor que la de interés simple, que es en mi caso la C, la que aparece como opción C. ¿Bien? Bueno, em, para no perder tiempo, no hagamos las cuentas para verificar. Me parece genial que lo hayan hecho, pero no lo hagamos para seguir avanzando, porque igual las vamos a tener que aplicar las mismas fórmulas, vamos a tener que aplicarlos en los siguientes casos. Entonces las repasamos ahora. Entonces, esta también, una pregunta bastante lineal, ¿no? ¿Cuánto dinero, principal más interés, se deberá finalmente por un préstamo a pagar en un año por un monto de $8.000, una tasa de interés anual del 12% capitalizable en forma cuatrimestral? Bueno, este ejemplo es justamente el que les comentaba esto es una tasa efectiva. ¿Bien? Es un caso de tasa efectiva. No sé si alguno lo llegó a resolver, capaz que no, porque no tenía muy claro la fórmula, ¿no? Me puse a probar fórmulas extrañas Ujú. y llegué a la conclusión de que dividí, o sea, el 12% de interés por la cantidad de veces que se capitalizaba en el año. O sea, le apliqué un interés del 4% o algo por el estilo. Cuestión es que me dio el resultado. No sé bien cómo hice, pero me dio el resultado. Creo que le apliqué un 4% de interés compuesto por la cantidad de veces que se capitalizaba dentro del año. Ok, ok, Yo en mi perfecto. caso, profesor, Ujú, no me dio el número, pero como se pegaba bastante con el número de las opciones, por una diferencia de 30, dije, estaba, es la opción 8.998. ajá, ok, sí, que es la correcta. Bien, perfecto. Bien, entonces, vamos vamos a ver la fórmula. Dejé de compartir pantalla ahí, ¿no? Sí, Sí. Esperen que vamos a ver el documento que estábamos mirando hoy. Em, También en EVA hay otro PDF que es uno que había preparado para un curso, creo que dice ahí 2023. Entonces también tiene las fórmulas. Eh, Profe, ¿Sí? yo lo hice. Es un sincericidio lo que voy a decir, pero le pedí ayuda a ChatGPT Sí, perfecto. y lo que me decía es que como es una capitalización cuatrimestral, el año se tiene que dividir justamente en cuatro y me da 3 periodos. Entonces la N, digo, el tiempo, sería 3. Perfecto, excelente. Yo lo Eso hice mismo, con ese dato. eso mismo, excelente. Bien, vamos ahí. ¿Están viendo la presentación el documento que vimos hoy al principio, lo repasamos al principio? ¿Sí? sí, Sí, bien. Entonces, Sí. esta es la fórmula de interés efectivo, TEA, tasa de interés, tasa efectiva anual. ¿Bien? Eh, cu- Capaz que le suena porque por las normas de defensa del consumidor, cuando se intentan vender productos financieros, préstamos al consumo y todo eso, tienen que poner siempre la TEA. Entonces, en las propagandas que ven por ahí, van a ver en letra chiquita que dice TEA y tiene digamos, bueno, la tasa de interés como es anual efectiva, ¿no? Y eso significa eso, ¿no? Porque cuando ustedes leen el documento, cuando ustedes van, piden el préstamo, y ustedes preguntan, bueno, ¿cuál es la tasa de interés? Les van a decir, es el 18% anual. Bien, fabuloso, pero esa no es la TEA, esa es la tasa de interés nominal, ¿no?
Entonces, por eso, por norma de defensa del consumidor, se exige que se informe cuál es la tasa efectiva anual, porque si se capitaliza todos los meses, finalmente terminamos pagando mucho más que ese 18% de interés. La tasa efectiva anual va a ser, en ese caso, no sé, 29%, ¿no? Entonces, por eso, nada, es importante saber qué es el TEA y es eso que capaz que han visto por ahí en las propagandas que hay de estas financieras, cómo es, porque bueno, por norma de defensa del consumidor tienen que informarla, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se halla de esta forma? Aplicando esta fórmula que está acá. Entonces, para el caso concreto, tenemos $8.000, ¿no? Que es lo que nos prestaron, $8.000. Entonces, eso lo tengo que multiplicar por uno más la tasa de interés expresada en términos decimales, es lo mismo que hacemos siempre de acuerdo con la fórmula de capital compuesto. Pero la tasa de interés expresada en términos decimales, que en este caso era del 12%, o sea que es 0,12, tenemos que dividirla por el número de veces que se capitalizan los intereses en el plazo del año. ¿Bien? Que en este caso es cuatrimestral, o sea, cada 4 meses se capitalizan intereses. Entonces, hay 3 periodos de capitalización. ¿Entienden eso, no? O sea, como es cuatrimestral la capitalización, eso significa que cada 4 meses se produce una capitalización durante el plazo de un año. Eso significa que hay 3 capitalizaciones. Al cuarto mes una, al octavo mes otra, y cuando termina el periodo de tiempo, el mes 12 la tercera. Son 3 capitalizaciones que se producen en el periodo del año. ¿Bien? Y ese número de capitalizaciones que se producen en el periodo del año es por lo que tenemos que dividir a la tasa de interés expresada en decimales. Entonces, en este caso, al 0,12 lo dividimos entre 3. ¿Bien? Entonces, para llegar al número que está entre los paréntesis, sumamos uno más 0,12 dividido 3. ¿Bien? No es 1,12 dividido 3, es 0,12 dividido 3 más 1. ¿Se entendió eso? 0,12 dividido 3 más 1. Entonces, 0,12, que es la tasa de interés expresada en decimales, 0,12, lo dividimos entre 3 y nos da 0,04. Y eso más 1. Entonces, entre paréntesis, el número que obtuvimos es 1,04. Y eso lo tenemos que elevar a la potencia de el número de periodos de tiempo, ¿no? Que en este caso es 1, pues un año solo, ¿no? Por el número de veces que se capitalizan los intereses durante ese periodo, que en este caso eran 3. Bien, por eso es la n. El mismo número por el cual dividimos la tasa de interés es por el cual tenemos que multiplicar el periodo de tiempos para llegar a la exponenciación. Entonces, el plazo de un año, que es el periodo de tiempo, lo multiplicamos por 3, que son las veces en que se producen capitalizaciones durante ese periodo. Y eso nos da 3. Entonces, para completar el cálculo, al 1,04, que es lo que hallamos, que es el resultado que está entre los paréntesis, lo elevamos a la potencia de 3 y eso nos da 1,124. 1,124 lo multiplicamos por 8.000 y eso nos da 8.992. ¿Bien? Entonces, quédense con esa fórmula, repásenla después con tranquilidad. Bien, volvamos a nuestro ejercicio. Pero entonces nos da lo que dice el, el resultado de ayer, porque usted dice que da 8.992 y en la letra figura 8.998,9. Sí, correcto. Recuerden que eso se produce por los decimales, Da porque bien porque lo acabo de hacer se, con la produ- fórmula esta. se produce por es una diferencia que se produce por los decimales que yo voy a tener mucho cuidado en el parcial de todos los ejercicios, elaborarlos con los 3 decimales, pero a veces me pasa que nada, lo hago medio rápido y no tomo 3, o tomo 2, tomo 1, tomo 4, entonces eso genera esas diferencias. Entonces, En yo, las opciones que dé, profesor, puede ser que haya por lo menos que se vea la diferencia entre uno y el otro y que no sí, sea claro, muy claro, claro, tan escueto exactamente. como esto de acá. Eh, pero, ¿están viendo? ¿Estoy compartiendo? Sí. Sí, profesor. Bien, ahí está. Entonces, tengan en cuenta para el parcial, voy a intentar que no pase, pero si
puede ser que suceda, ¿no? Entonces, la opción correcta es la que pega más cerca, ¿no? Entonces, me decías que es bastante, como que pega bastante más cerca de la B, ¿no? De la que yo tengo como B, que es 8.998.9. 8.992 es lo que nos dio, ¿no? O sea, Da bien sin redondear en el medio, da bien, haciéndola con paréntesis. La cuenta da justito eso, 8.998. bien, perfecto. ¿Cómo es? Bien. Pero tengan en cuenta eso, es la que esté más cerca, ¿no? La que esté más cerca. Pero tomo el comentario para intentar, ¿no? Alejarlo bastante los resultados para que, bueno, cómo es. Si llega a pasar eso, que ustedes sepan cuál es, ¿no? Cuál es la que está pegando más cerca. Bien, A ¿me mí, por ejemplo, siguieron? perdón, a mí, por ejemplo, me dio el resultado tal cual, el resultado que planteaba el cuestionario. Y justamente lo que hice no fue seguir esa fórmula, sino Ajá. seguir lo que dije recién, o sea, dividir la cantidad de meses del año, o sea, 12, o sea, dividió el periodo de capitalización, la cantidad de capitalizaciones que hay, o sea, en este caso Ujú. 4. Pero Sí. digo, mientras sea en un año, ¿eso se puede utilizar siempre o fue de casualidad que resultó ahora? O sea, Bueno, básicamente lo que hice fue dividir la cantidad de meses del año por la cantidad de capitalizaciones que hay en este caso y ese número me da lo que sería el periodo de tiempo, la N. y yo te digo 4. Eso me dio, no, 3. O sea, 12 meses dividido 4 periodos Eso de me dice 4. capitalizaciones, Digo 3. 3. Eso fue, digamos, el número que usaste para elevar, pero ¿qué cifra elevaste a ese número? A 3. O sea, la fórmula que apliqué fue la que tenía como valor final es igual a capital inicial por 1 más R a la N. O sea, la N Ujú, la sustituí por el 3 ujú. y me dio tal cual. Y te digo tal cual. Sí, me dio 8.992. Mira. Bueno, tal cual no, pero No, digo, no, pero está bien, es eso. O o sea, sea, era el más parecido. eso no es aleatorio. ¿Cómo es? Está. O sea, es que ahora pensando no me doy cuenta cómo. O sea, Pero. lo que hice básicamente fue buscar como no tenía esa fórmula, no la tenía en cuenta, Ujú. fue buscar cómo sustituía la N en ese periodo de capitalizaciones. Y lo que me dijo ChatGPT, justamente que como son 4 capitalizaciones en un periodo de 12 meses, me hizo Ujú, 12 dividido 4 y eso me dio 3. Entonces lo que hice en la fórmula fue el capital inicial, que eran 8.000 por ujú. 1 más 0,04 a la 3. Claro, es como lo hice yo, pero porque lo que estás haciendo no es la cantidad de capitalizaciones, estás dividiendo el interés entre los periodos del año, entre los periodos de capitalización en el año. Es lo mismo que hice yo. Ujú. Pero ¿cómo llegaron al 1.04? ¿Cómo? Porque era 12% el interés y cuatrimestral, 3 veces en el año, 12 dividido 3 da 4. Está por eso. Pero es la fórmula entonces. Es, O sea, yo lo hice pensando, no, están haciendo lo no me refiero, mismo. pero Claro, claro, ¿qué es eso? Están después cambia la pensando, cantidad de razonando, periodos. están llegando a lo que, en otras palabras, si ese razonamiento que ustedes hicieron hay que expresarlo en fórmula, en lenguaje formulaico, se expresa así con la fórmula esta que vimos. Hicimos lo mismo. Capaz que el Este- problema es que no tengo la capacidad de expresarlo porque me costó un montón, no fue que llegue muy Claro, fácil. lo fueron tanteando, está bien, lo fueron haciendo perfecto, ¿no? Está bárbaro, pero es que lo mismo que lo que ustedes me están explicando, si hay que escribirlo en formato fórmula, la forma de hacerlo es con esta fórmula que les presenté. Pero bueno, está bárbaro, está perfecto. Yo les recomendaría igual, o sea, que nada, vean la fórmula y apliquen la fórmula. Cómo es que nada, va a ser más sencillo, ¿no? Me parece muy bueno que está bien. Usted además está muy bueno porque están razonando, ¿no? Pero Quizá como va a no ser la más seguro. sabíamos, Claro, están poniéndole el sentido a la fórmula, ¿no? Y eso es muy importante. Está bárbaro. Pero en el parcial apliquen la fórmula, como es por un tema de tiempo. Bien, chicos. Bueno, vamos. 4. Tienen la oportunidad de invertir $50.000 en uno de los siguientes dos proyectos, ambos con un plazo de 6 años. Proyecto A ofrece un interés simple del 8% anual. Proyecto B ofrece un interés compuesto de 6% anual capitalizado anualmente. ¿Cuáles de los siguientes resultados es correcto en cuanto a la rentabilidad de los proyectos al final de los 6 años? Bien. Bueno, el primero es obvio que está mal, ¿no? Entonces,
Este es un poquito quizás más difícil que el anterior, ¿no? Que sacábamos esencialmente aplicando conceptos, no había que hacer ninguna cuenta. Este es un poquito más difícil porque la tasa de interés en el caso de proyecto A con interés simple es más alto que el interés compuesto del proyecto B. Entonces sí o sí hay que hacer el cálculo para ver, ¿no? Si esa diferencia cómo incide, ¿no? Entonces, si bien la fórmula del proyecto A, el interés del proyecto A es mayor desde el 8 y desde el 8%, al ser un interés simple, ver si no termina siendo menor que el proyecto B, que si bien tiene una tasa nominal menor, que es del 6%, como es compuesto, ¿no? El efecto exponencial de la capitalización si no termina llegando a un resultado mayor que una tasa de interés simple un poquito más elevada. ¿Se entiende? Entonces hay que hacer las cuentas. ¿Bien? ¿Cómo las hacen? Tenemos que ir a cada uno, ¿no? de los proyectos y hacer el cálculo, ¿no? Entonces, aplicando la tasa de interés simple, el proyecto A, ¿no? Tenemos 50.000, ¿cómo hacíamos el cálculo? ¿Cuál era la fórmula que teníamos que aplicar? Yo la Bueno, fórmula que utilicé es la de valor final es igual a capital inicial por 1 más R por N. Y cuando lo sustituí todo me dio 74 justito. Ok, pero setenta y ahí cuatro estás mil. aplicando, ahí Esta es la del estás, compuesto. esa es la de compuesto, exactamente. Ahí yo estás, la hice, pero la simple, lo que me dio el resultado, a eso que da 54.000, le resté 50.000, que son 4.000. Esos 4.000 por 6 que son los 6 años, que me da 24.000, y ahí le sumé los 50.000 más los 24.000, que da 74.000. No Resultado final. entiendo la resta de los 50.000. está- Perdón. estamos La llegando. resta, porque yo hice 50.000 por 1,08, que es el 1 ¿Sí? más R, ¿De interés? ¿Sí? el interés. Entonces eso me da que un resultado de 54.000. Entonces yo hice esos 54.000 menos el capital, que eran 50.000. Entonces tengo una ganancia de 4.000 por año. Ah, ya 4.000 entendí. por año, lo multipliqué por los 6 años, me da 24.000. Y a eso le sumé el capital, llegando al 74.000. Yo hice los intereses solos y al final le sumé el capital. Pero es lo mismo, lo que pasa es que ella lo Exactamente. restó y lo sumó. Perfecto, perfecto. La forma, como un poco lo vimos nosotros con la fórmula, es la que acabas de decir, ¿no? Es capital por el interés expresado en decimales, no uno más el interés, solo el interés, o sea, 0,08 en este caso. Capital por 0,08 por el número de periodos de tiempo por el cual tenemos que hacer el cálculo, en este caso por 6, y a ese monto, a ese resultado, le sumamos el capital invertido. ¿Bien? Eso nos da el resultado final aplicándole un interés simple del 8% anual a un periodo de 6 años. De vuelta, capital por interés expresado en decimales, en este caso 0,08, por el número de años por el cual vamos a aplicar la tasa, en este caso 6 años. Ese resultado le sumamos el capital invertido. ¿Por qué le sumamos el capital invertido? Porque ese resultado es solo el volumen de intereses que se genera. ¿Bien? Entonces, recuerden que siempre después vayan y corroboren con las fórmulas. Esperen que perdí la fórmula, ¿dónde está? Bien, recuerden que estamos aplicando entonces la fórmula del interés simple para varios periodos de capitalización, que es esta. ¿Bien? Capital inicial, 50.000 por tasa de interés 0,08 por número de años en que vamos a aplicarla, 6 años en este caso, más el capital invertido. Bien, esto nos da F, que es el resultado del flujo final, aplicando esa tasa de interés al final del periodo. Bien, bárbaro.
Volvamos a el ejercicio. Bueno, entonces, ese es el escenario A y para hacer el escenario B, básicamente tenemos que, como es, básicamente tenemos que aplicar la fórmula de interés compuesto, ¿no? Entonces, tomamos los 50.000 y, ¿cómo hacemos? Lo multiplicamos por uno más la tasa de interés, 0,06 elevado ese resultado a la potencia del periodo de tiempo por el cual lo vamos a aplicar, en este caso 6 años, ¿no? Entonces nos queda 50.000 por uno más 0,06 elevado a la 6. El uno más 0,06 elevado a la 6 nos da 1,418. Entonces hacemos 50.000 por 1,418 y eso nos da 70.900. Entonces, aplicando el interés siempre, nos daba 74.060 creo, ¿no? 74, no, 74.000 nomás. Y aplicando el interés compuesto, 70.900. Por lo tanto, en esto que estamos viendo, en mi pantalla, el resultado correcto sería la opción B. El valor final del proyecto A será 74.000 y el valor final del proyecto B será 70.900, por lo que el proyecto A es más rentable. ¿Bien? ¿Y siguieron? Sí, Excelente. Bueno. Esta es fácil. ¿Cuál es el valor presente de un bono que pagará en un pago único dentro de 8 años un valor de 136.000 dólares? Esto es simplemente aplicar la fórmula de tasa de descuento, ¿no? Por un periodo de 8 años. Entonces, y sabiendo que la tasa de descuento, como yo les decía en clase, es un dato que se los voy a dar. Se los voy a dar, para este parcial se los voy a dar siempre. Eh, un poco lo que les había comentado es que puede ser, ¿no? Que encuentren algo así como que, o sea, depende de la letra del caso, ¿no? Pero que diga que hay una inversión alternativa, ¿no? Se les plantea un escenario y tiene una inversión alternativa que paga un tanto por ciento de interés. Entonces saben, ¿no? Que si tienen que traer valor presente otra inversión para compararla contra esa, la tasa por el cual tienen que traerla, ¿no? Es la misma que está ofreciendo el otro producto, ¿no? Eh, y de esa forma es que logran hacer la comparación. Entonces, quizá puede ser, ¿no? Que les plantee, o sea, que tengan que darse cuenta cuál es la tasa de descuento de esa forma, ¿no? Si no, les voy a decir directamente la tasa de descuento es tanto. En algunos casos les ponía que creo que se había comentado, que el WACC es tanto por ciento, eso olvídense por ahora, porque justamente el concepto de WACC nos da, lo usamos como tasa de descuento. ¿Bien? Pero nada, no nos dio tiempo para que ustedes logren realmente captar esa idea, así que bueno, la dejamos por ahora. Entonces, volvamos al caso, bastante sencillo. 136.000 dólares a 8 años, ¿no? Tenemos que traerlos a valor presente. Entonces, le aplicamos la fórmula de la tasa de descuento y es bien sencillo, ¿no? Tenemos 136.000 dividido uno más 0,05 elevado a la potencia del periodo de tiempo por el cual tenemos que hacer, como es el traslado temporal, en este caso 8 años. Entonces, 1,05 elevado a la 8. Bien, 1,05 elevado a la 8 nos da 1,477. Entonces dividimos 136.000 dividido 1,477 y eso nos da 92.078, que en mi caso es el resultado B. ¿Quedó claro? Siempre aplicación sencilla, directa de la fórmula de la tasa de descuento, pero ya de valor presente de un activo financiero que está en el futuro. O sea, el dato que sabemos es el valor del activo financiero en el futuro, 136.000. Bien, es el valor que el bono nos va a pagar dentro de 8 años. Ese es un valor futuro, es un activo que está en el futuro, 136. Tenemos que traerlo a valor presente. Lo traemos aplicando la fórmula de la tasa de descuento. ¿Está claro ahí? sí, ¿Sí? Bien. Bueno, este es un poquito más difícil. No mucho más difícil. Un poquito más largo quizá el recorrido, ¿no? Vamos a lo conceptual. Lo que tenemos acá es un bono, ¿no? Un bono, un título de deuda, que es un producto bien común, ¿no? Desde el punto de vista, ¿no? de la práctica de los activos financieros que se comercializan en la práctica. Esto es un bono que paga intereses, ¿no? Todos los años y al final de un determinado periodo
paga el monto de capital, más la última cuota de los intereses. Eh, Vamos a ver quizá ejemplos más adelante, los fideicomisos financieros, por ejemplo, a ver, los que el año pasado usamos uno que fue el del Parque Arias, que es un parque de energía eólica, que para financiarse constituyó un fideicomiso financiero que emitió títulos de deuda. Entonces, esos títulos de deuda se comportaban de esa forma. ¿Ustedes qué hacían cuando compraron un título de deuda? Bueno, están comprando, ¿no? Un crédito contra ese proyecto, ¿no? Después lo vamos a ver, es un fideicomiso financiero, pero bueno, conceptualmente ustedes se convierten en acreedores de ese proyecto y ese título, ¿cómo se comporta? Bueno, tiene un determinado plazo. Durante ese plazo todos los años va pagando intereses y al final del periodo devuelve el capital y los intereses. Ustedes compran un bono de $10.000 con un interés X, entonces todos los meses, durante 5 años, pónganse, les pagan los intereses pactados y al final del periodo les devuelven los $10.000 del capital más el último tramo de los intereses. Bien, es un producto financiero bien simple y muy habitual. Entonces, en este caso es eh, capital 100.000 pesos, es lo que se invierte como capital 100.000 pesos y paga 1.500 pesos, ¿no? Todos los años, cada 5 años. Bien, entonces, tenemos que saber un producto financiero de esas características, ¿no? Que nos va a dar ese flujo de fondos, o sea, por 5 años nos va a pagar todos los años 1.500 pesos y al final, en el año 5 nos va a pagar los últimos 1.500 pesos del tramo de los intereses y a su vez va a devolver el capital de los 100.000. Tenemos que ver ese producto, cuál es el valor que tiene hoy, cuál es el valor presente de ese producto financiero que tiene ese ciclo de flujos futuros. ¿Bien? La tasa de descuento está dada, hace 5%. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el valor del bono del día de hoy? ¿Por qué es importante? Ustedes supongan que compraron un bono de esas características, ¿no? Y lo quieren convertir en dinero. Si ustedes se quedan con ese bono, lo que van a hacer es esperar esos 5 años y cada año van a recibir los 1.500 pesos y al final del periodo van a recibir el capital, ¿bien? Y el último pago de intereses, genial. Si pueden, se quedan así y está bárbaro. Pero supónganse que necesitan la plata hoy. Entonces, se lo quieren vender a un tercero que se les ofrece, que ofrece comprarles ese producto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor presente que tiene ese producto? ¿Se entiende la duda? ¿Se entiende cuál es el concepto que estamos trabajando? Tenemos un determinado activo financiero que se comporta de determinada forma, o sea, genera un flujo de fondos en el futuro, ¿no? Que en este caso es año 1, 1.500, año 2, 1.500, año 3, 1.500, año 4, 1.500, año 5, 1.500 más 100.000. Y tenemos que hallar el valor de hoy de todo eso. ¿Bien? ¿Cuál es el valor que tiene hoy todo eso? ¿Se entendió? De un punto de vista de la noción sobre que estamos trabajando. ¿Queda claro? ¿No? Yo no entendí, esta no la supe hacer y no entiendo la relación de los 1.500 con la tasa de descuento, o si tiene que tener alguna relación. Estuve probando cuentas, cosas raras, pero no llegué a ninguna conclusión. Ujú. Yo, en este caso, o sea, lo que me sucede en general con los ejercicios que a veces plantea es que leo la letra y no sé qué cuenta hacer. O sea, es una cosa que me pasa en general. Leo la letra y no entiendo qué es lo que me está preguntando. Pero en todos me pasó, así que lo confieso abiertamente. Pero lo que hice básicamente fue hacer algo que habíamos hecho en clase, porque tenía un ejercicio muy parecido que habíamos hecho en clase en el pizarrón, que Ujú. teníamos no sé si era un bono o algún activo financiero que pagaba. eh, en periodos distintos, en distintos años. Entonces lo que hice fue hacerlo año a año, básicamente usando la fórmula de valor futuro es igual 1 más R a la N, y lo fui sustituyendo a la N por cada periodo. O sea, en el primer año lo hice a la 1, en el segundo a la 2, y así. Eso después lo sumé todo y me dio 6.494 en los 5 años. Y después hice por separado el del capital y sumé el capital más eso, que era lo que se pagaba. Bien, bien. Pero lo usé de referencia porque habíamos hecho uno muy similar en clase, pero en los otros ejercicios, sí, ayuda de la inteligencia artificial para saber qué cuenta hacer. Claro, está perfecto. Ah, está bien, está bárbaro. Es que eso es lo que hay que hacer. A ver, bien. Creo que fuiste por el lado correcto, ¿no? Vamos a ver qué es lo que, cómo es el planteo que tenemos que hacer. Como les decía, lo que nosotros conocemos es el flujo de pagos, ¿no?
que tiene ese producto financiero sobre el que estamos trabajando. En este caso, un bono que paga intereses. Entonces sabemos, ¿no? cuál es el programa de pagos que tiene ese activo financiero, que es 1.500 pesos cada año, ¿no? Por un periodo de 5 años. Entonces, también sabemos que al final, ¿no? el año 5 nos devuelve el capital. O sea, la estructura del instrumento financiero queda claro cómo es, ¿no? Yo compro un bono a 100.000 pesos y cuál es, digamos, el retorno que me ofrece, es que me va a pagar un interés y el capital al final me devuelve al final del periodo. Pero los intereses los va pagando año a año. Entonces, en este caso, los intereses me representan, son de 1.500 pesos en el año 1, 2, 3, 4, 5 y también en el año 5 me devuelve el capital. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos ese programa, ¿no? de pagos que se proyecta en el futuro. Lo que tenemos que hacer es buscar cuál es el valor presente de todos esos flujos de fondos que están en el futuro. Entonces, como bien dijo la compañera, lo que tenemos que hacer es tomar cada uno de esos flujos de fondos que están en el futuro y traerlos a valor presente. ¿Bien? La tasa de descuento para hacer eso es la del 5% que nos la da la letra del caso. ¿Cuál es la complejidad que tiene? Es que cada uno de estos pagos no se hacen todos en el mismo momento. Si nosotros tuviéramos fuera como el caso anterior, ¿no? Que en el momento final, en este caso a los 5 años, recibimos la devolución de todo, capital más intereses, el procedimiento es más sencillo, es igual al que hicimos para el ejercicio anterior. Tomamos el volumen, ¿no? de lo que vamos a recibir al final del periodo de 5 años, lo traemos a valor presente por la fórmula simple y nos da cuál es el valor hoy de ese pago que vamos a recibir en 5 años. Pero en este caso no lo recibimos todo en 5 años, y esa es la complejidad. Lo vamos recibiendo año a año en partes, hasta llegar a tener todo en ese periodo de 5 años. Entonces, a cada uno de los flujos que se van pagando, tenemos que traerlos a valor presente con su correspondiente tasa de descuento, que es 5% correcto, pero elevado a la potencia del periodo de tiempo en el cual se produce efectivamente cada pago. Entonces, tenemos que, de acuerdo a lo que dice la letra, el año 1 paga 1.500, en el año 2 1.500, en el año 3 1.500, en el año 4 1.500 y en el año 5 1.500 más 100.000. Entonces, el año 1 tenemos que traerlo a valor presente. ¿Cómo tenemos a valor presente? Aplicamos la fórmula de la tasa de descuento. 1.500 dividido 1 más 0,05. ¿Correcto? Y ya está, no le vemos a la potencia de nada porque es el año 1. Entonces, tenemos que tomar esos 1.500 y hacer la cuenta. Elevarlo, descontarlo por la tasa de descuento de 0,05%. ¿Bien? El año 2, ¿qué es lo que sucede el año 2? Recibo un pago de $1.500. Entonces tengo que traerlo a valor presente. ¿Cómo lo traigo a valor presente? 1.500 dividido. Y en este caso es 1 más 0,05, igual que en el año 1. Pero como estamos en el año 2, tengo que elevarlo a la potencia de 2. Entonces es 1.500 dividido 1 más 0,05 elevado a la 2. Y así traigo a valor presente ese pago que recibo en el año 2. ¿Qué sucede en el año 3? Recibo otro pago de 1.500 pesos. Entonces tengo que aplicarle la fórmula de la tasa de descuento para traerlo a valor presente. 1.500 dividido 1 más 0,05, pero como estamos en el año 3, tengo que elevarlo a la potencia de 3. Tengo que traerlo 3 años para atrás. Bien. El año 4 lo mismo, recibo otra vez 1.500 pesos. Entonces tengo que agarrar 1.500 dividido 1 más 0,05 elevado a la potencia de 4, porque estamos en el año 4. Y ahí traigo a valor presente esos 1.500 pesos que voy a recibir en el año 4. Y el año 5 tiene la particularidad que no recibo solo 1.500, recibo 100.000 más los 1.500. 101.500 me van a pagar en el año 5. Entonces a esos 101.500 los tengo que tomar y traerlos a valor presente, aplicando la misma tasa de descuento. 101.500 dividido 1 más 0,05 elevado a la potencia de 5, porque son 5 años que lo tengo que traer para atrás. Los resultados que me da cada una de esas operaciones los sumo, porque es el valor presente de cada uno de esos flujos de fondos que tengo en el futuro. Y tengo que calcular el valor de la globalidad. Entonces, sumo a cada uno de esos resultados y eso me va a dar el valor presente que tiene todo el producto financiero al día de hoy. Y ese valor presente a mí me dio
84.866, que es la opción B de la pantalla que estamos mirando. ¿Se entendió el procedimiento? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguras? Sí, sí. Bárbaro. Muy bien. Bueno, pues tengo un problemita que me tengo que ir en 5 minutos. Estamos recién en el 6. Bueno, a ver, vamos a ver rápidamente este. Y si usted recibe 3 ofertas para invertir un capital de 20.000, ¿cuál es la que tiene mayor valor? Adquirir un bono que en 10 años pagará capital de 20.000 más una tasa de interés compuesto del 8,5. Bien. Bueno, esto es, tenemos que hallar cada uno, ¿no?, de los valores de las distintas opciones, ¿no? Entonces, adquirir un bono que en 10 años pagará capital de 20.000 más una tasa de interés compuesto de 8,5. Bueno, tenemos que aplicar la fórmula de interés compuesto por un periodo de 10 años, una tasa de interés de 8,5. Bien, o sea que es 20 por 1 más 0,085 elevado a la potencia de 10. Y eso nos va a dar el valor, ¿no?, de la opción A. La B, prestarle dinero a una empresa a pagar en un plazo de 10 años con interés simple de 12% anual. Bueno, aplicamos la fórmula de interés simple como es con esas condiciones, ¿no? 20.000 dólares por 10 años con un 12% de interés simple, la fórmula que vimos. O comprar un bono emitido por una sociedad comercial con las siguientes condiciones. La sociedad realiza un proyecto que, si tiene éxito, pagará al vencer el periodo de 10 años el capital más un interés simple del 22,5%, y si va mal, paga sobre el capital con una quita del 50%. Y las probabilidades de éxito son del 50% de que salga bien, 50% de que salga mal. Bueno, esta opción C es la que es un poquito más compleja, ¿no? Pero no tanto. Tenemos que aplicar lo que como empezamos la clase, con el concepto que empezamos la clase, que es cuando nos dicen que hay dos escenarios posibles, ¿no? Cada uno tiene un determinado nivel de probabilidad de que suceda. Tenemos que aplicar, ¿no?, un razonamiento calculando el valor de esas probabilidades. Y para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calcular cuál es el resultado de cada uno de esos escenarios, aplicarle el porcentaje de probabilidad de que ocurra cada uno de esos resultados y sumar lo que nos dan ese cálculo, ¿no? Entonces, eh, es simple. Tenemos que tomar la opción de que salga bien, ¿no? Supone que en 10 años paga un interés simple de 22,5%. Entonces, 20.000 dólares, que es el capital, ¿no?, por una tasa de interés del 22,5% por 10 años, ¿no? Sumado el capital, recuerden, aplicamos la forma de interés simple, nos va a dar un resultado X, ¿no? Que es lo que nos... A ver si lo hice esto, lo tengo por acá. Eso nos da 65.000. Bien, si sale bien. Esa es la posibilidad de que salga bien, 65.000. Y si sale mal, ¿no? Es fácil, es el 50% del capital, ¿no? Quedan 20.000, 10.000. Entonces, sumamos esos dos resultados y nos da el valor del producto total. Entonces, si salía bien, habíamos dicho que eran 65.000. Entonces, como hay 50% de posibilidades de que salga bien, el valor de esa posibilidad le adjudicamos el valor de 32.500. La mitad, ¿no?, de ese 50% de posibilidades de que salga bien. Si sale bien, son 65.000 dólares. Entonces, el 50% de 65.000 es 32.500. Ese es el valor de la posibilidad de que salga bien. Y después le sumamos el valor de la posibilidad de que salga mal. Si sale mal, ¿cuánto es? 10.000. La posibilidad de que salga mal es 50%. Entonces, 10.000 dividido 2, o sea, o aplicado el 50% de 10.000, nos da 5.000. Entonces, ¿cuál es el valor de esa opción C en general? Es la suma de 32.500 más 5.000, que son 37.500. Bien, ese es el valor entonces del producto B, el producto C, digamos, en el ejemplo. Bien, entonces lo que hacemos ahí es comparar, bueno, cuál nos da más. En este caso, el que da más es el A. Es el A, que es el bono a 10 años Sí, con interés compuesto. interés compuesto de 8,5. Exactamente. Bien, ¿me siguieron el razonamiento? Profe, una pregunta, porque a Sí. mí me dio distinto, pero me parece que es porque usé, no sé, Ujú. tenía mal la fórmula del interés simple. ¿Cuál es la fórmula de interés simple que usted usó? La forma de interés simple que usé fue
sería en este caso 20.000, ¿no? Por 0 punto, no, perdón, estamos en el B, ¿no? 20.000, ¿no? Por 0,12 por 10, que es el periodo de tiempo, ¿no? A ese resultado le sumo el capital de 20.000. ¿Se entendió? 20.000 por 0,12 por 10 y a ese resultado le sumo 20.000. Sí, 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 entendí, gracias, perdón. Es que tenía mal la fórmula anotada. Perfecto, excelente. Bueno, chicos, tengo un problema, me tengo que ir. Me tengo que ir y no puedo no irme porque tengo que levantar a mi hija que me la deja en la Rambla. No tengo chance de no irme. Entonces, nos quedaron los más difíciles, que me hubiera gustado repasar con ustedes. Entonces, nada. eh, Capaz que, bueno, véanlos, a ver si cualquier duda que tengan, me escriben y lo vamos viendo por mail, o bueno. Eh, y bueno, si quieren. Profe, Sí. solo una duda. La 10, ¿usted está seguro que está, o sea, capaz que está mal que yo le pregunte, pero a mí los cálculos me dieron, Ujú. o sea, como que me decían que sí, que le convenía ceder el crédito y usted puso que no, y no sé, como que yo en eso sentía que estaba muy segura, pero capaz que estoy diciendo cualquier cosa. En el ejercicio 10, Sí, el último. en el último. Eh, Igual vaya y después cualquier cosa, no sé si puedes subir a Eva un comentario o algo. el 10 es el más difícil, sí, que me hubiera gustado verlo. ¿Cómo es? Es el más complicado porque bueno, lo natural es que cuando calculan la opción de no aceptar, ¿cómo es? No tienen en cuenta que el 50% se paga en un año, el 50%, o sea, sean dos cuotas de 50.000. Entonces, la primera Esa era cuota. la cosa, pero no dice que lo invertiría en ese cincuenta Claro, por ahí está. ciento. Es que esa es la clave. Sí, se invierte. Claro, Ta, yo capaz que en la letra les aclaro estas cosas para no, pero entonces sí puede ser que está, claro, porque yo calculé como que no lo invertía yo el no tipo. Ta, invertías, gracias. claro. Hay que partir de la base de que se reinvierte la misma tasa de interés, que en este caso era el bono italiano, creo, no sé qué. Entonces, hay que partir de la base, claro, que yo recibo ese pago en el año uno y tengo la posibilidad de reinvertirlo, por eso los 50.000 de la primera cuota valen más que 50.000. Y eso es lo que hace que termine siendo más conveniente. Ta, esa es la diferencia, bárbaro, gracias. Perfecto, Entonces, perfecto. Chicos, bueno, me escriben entonces todas las dudas que tengan y nada, hacemos el parcial al principio de la clase, escrito, como les decía, 20, 25 minutos, 30 capaz, si me queda un poco largo, y nada, y seguimos adelante, vamos a empezar con capital y patrimonio. Ah, y después igual les escribo un mensajito por el foro de avisos, pero me gustaría que los que puedan lean un artículo de Ricardo Olivera. Ah, ya se los dije el artículo de Ricardo Olivera de la crisis de capital social. Creo que está bueno que lo lean Profesor, para. el grupo nuestro da clase ese día también, después Sí, del y tenemos, parcial. exactamente, y tenemos un grupo que expone ese día sobre el leasing. Así que bueno, cargadita la clase de la semana que viene y nada. Bueno chicos, suerte y cualquier cosa me escriben, ¿eh? Chao, Muchas profe, gracias gracias. por tomarse el No, tiempo. gracias. Nos vemos. Chau, chau.